Bueno, pues aquí termina la visita y ahora ya tenemos que empezar a trabajar. Yo no soy un experto en el tema, tengo que reconocerlo, yo no soy un investigador en temas de envejecimiento, no he publicado artículos de investigación sobre envejecimiento. Sí me he ocupado del tema y, como ven aquí, pues he publicado algunas revisiones, algunas cositas en libros especializados sobre longevidad, envejecimiento, etcétera, o incluso he dado alguna conferencia, invitado en reuniones de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, etcétera, de esa. Pero yo no soy un investigador del envejecimiento, por tanto, no esperen ustedes a encontrar aquí la palabra de ningún sabio científico que sepa mucho sobre el tema. Yo simplemente voy a intentar divulgar un poquito cuál es la situación actual. Y vamos a la segunda parte de la cuestión, el meollo de la cuestión. Esta charla se basa simplemente en intentar comentar lo que podríamos llamar esta viñeta. Esta viñeta fue publicada hace ya bastantes años en un periódico americano y la señora esta mayor le dice que posiblemente es su marido: los científicos han prolongado la vida de la mosca de la fruta. Y ahí se quedaba la viñeta. Yo le he añadido esto. Como que el señor le hubiera contestado: bueno, ¿y qué? Eso a mí, ¿cómo me va a influir? ¿O cómo nos va a influir a los seres humanos eso? El que los científicos hayan prolongado la vida de la mosca de la fruta. Y de eso se trata. Se trata de ver cómo efectivamente sí puede influirnos y cómo puede tener su interés las investigaciones científicas sobre el envejecimiento, sobre que se haya conseguido esto no solamente en la mosca de la fruta, sino, como veremos después, en multitud de organismos vivos, se ha conseguido aumentar la longevidad, cómo eso sí puede tener interés para nosotros. De eso se trata, por tanto. Como pueden comprobar aquí, hay muchísimas revistas de tipo que podríamos llamar de divulgación científica elevada, incluso, y revistas también científicas de publicación de trabajos originales, que últimamente se están ocupando del tema de un modo especial. Y yo quisiera únicamente, destacar este título: La cara molecular del envejecimiento. Cómo se empieza a hablar del rostro molecular del envejecimiento, de que el envejecimiento ha dejado o empieza a dejar de ser un gran desconocido para poderse conocer en lo más íntimo que se puede conocer un proceso biológico, que es a nivel molecular. Bien, pues esa es la cuestión, vamos a analizarla. Y analizarla era, primero, comentar algunos conceptos que suelen estar a veces confusos entre las personas, como son la relación entre envejecimiento, longevidad y esperanza de vida. La esperanza de vida es simplemente un concepto matemático, no tiene otro significado. Cuando nosotros decimos la esperanza de vida actualmente de una niña cuando nace son 78 años, significa que si se mantuviesen las actuales condiciones sociosanitarias, dentro de 78 años aún estarán vivas por lo menos la mitad de las niñas que hayan nacido hoy. O sea que es simplemente un concepto estadístico, matemático. Por eso, como es un concepto matemático, existe esperanza de vida al nacer, existe esperanza de vida cuando se tienen 20 años, cuando se tienen 80 o cuando se tienen 110 años. Una persona que tiene 110 años tiene aún una esperanza de vida. Y es, pues, matemáticamente, la vida media que va a durar aún, va a estar viviendo. Entonces, la esperanza de vida es simplemente eso, un concepto matemático. Un concepto matemático, pero que veremos cómo ha evolucionado enormemente en los últimos años, en el último siglo, sobre todo, y cómo sigue evolucionando, y además de un modo muy positivo. Bueno, pues esto es la esperanza de vida. Y la longevidad es un poco lo que podemos llamar el ciclo vital de un ser vivo. Entonces, las moscas, como máximo, suelen vivir tanto tiempo, los ratones tanto tiempo, y los seres humanos, pues los seres humanos, los expertos piensan que nuestra longevidad se podría cifrar en 120 años. Significa que prácticamente pues no se conoce a nadie que haya vivido más de 120 años, pero sí nos podemos aproximar a 120 años. O sea que en las mejores condiciones actualmente, si no modificamos los factores que afectan a la longevidad, y vamos modificando lo de la esperanza de vida, podríamos ir mejorándola y podríamos llegar hasta alcanzar la longevidad. Este sería el límite máximo. Y la longevidad está establecida ahora mismo en unos 120 años y parece ser que está establecida desde el principio de la humanidad. O sea que en la prehistoria hubo personas que vivieron 120 años. Lo que pasa es que se morían la inmensa mayoría mucho antes y, por tanto, su esperanza de vida media era muy pequeña. Pero que hubo centenarios, pues seguro que sí. Ven aquí la longevidad de diversas especies animales
y esto está ligado a sus características biológicas y genéticas. Como les decía antes, aproximadamente se piensa que son unos 120 años la longevidad humana. Sin embargo, existen relatos literarios de personas con nombres y apellidos, con años de nacimiento y de fallecimiento, que superan la edad de los 120 años. Aquí hay una relación de algunos de ellos que se pueden encontrar en la literatura. Pero un análisis científico exhaustivo de todos estos casos llegó a la conclusión de que en ninguno de ellos había pruebas convincentes de que fuesen ciertos los datos que se manejaban. Y del caso de una persona que se conoce que haya vivido más tiempo en los seres humanos es de esta señora francesa con 122 años y 3 meses. El año pasado también falleció otra mujer con 120 años. Bueno, pues por tanto ya hemos visto un poquito las características de la esperanza de vida y la longevidad. ¿Qué es lo que cabe esperar para el futuro? Pues la esperanza de vida de Murcia es igual que en España. O sea, hay por ahí un mal, quizás se maneja mucho que la dieta mediterránea en Murcia hace que las personas vivan más, etcétera. No, no es cierto. En Murcia las personas viven igual que la media de España. Posiblemente porque efectivamente la dieta mediterránea tiene un efecto positivo, pero las morcillas tienen un efecto negativo. Y entonces deben de compensarse. Pero lo cierto es que la media matemática es igual que el resto de España. Pero lo interesante es esto. En rojo está cómo ha evolucionado la esperanza de vida a lo largo de los años en las mujeres. En azul, en los hombres. Esta característica va a ser común en toda la humanidad, en todos los países. Las mujeres viven más tiempo que los hombres. Y además la diferencia va incrementándose con el tiempo. Y otra característica que nos interesa bastante y mucho, por lo que se supone de esperanza, es que la esperanza de vida va incrementándose, se ha ido incrementando en los últimos años y parece ser que va a seguir incrementándose. No parece que hayamos llegado ya a un límite de aumento de esperanza de vida, cuyo límite superior ya hemos visto que era de la longevidad, de los 120 años. Eso hace pues que efectivamente, por ejemplo, la expectativa de vida a los 65 años, cuando una persona ya tiene 65 años, pues la expectativa de vida sigue siendo bastante alta, del orden de unos 20 años, más siempre en las mujeres, en el color morado, que en los hombres en el color azul. Y en todos los países. Y esto hace también que, como es lógico, pues el número de centenarios se vaya incrementando en todos los países de un modo tremendo. Fíjense, por ejemplo, en 30 años se ha multiplicado por 10 el número de centenarios de prácticamente todos los países. Eso significa que hay algunos expertos como este que indica que la tercera parte de los varones y la mitad de las hembras que actualmente nacen posiblemente van a vivir 100 años o más de los que están naciendo ahora mismo.